¿Qué tal? ¿Cómo están? El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. El próximo domingo se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad, de la que se diagnostican 22.000 nuevos casos en España cada año. Por eso hoy desde aquí, desde la Clínica Universidad de Navarra, vamos a emitir este videochat con el doctor Fernando Martínez Regueira. Es el responsable del área de patología mamaria de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias, doctor, por venir a este videochat y por participar. Tenemos muchas preguntas, doctor. Vamos a comenzar con la pregunta de Rocío. Doctor, si una mujer no tiene antecedentes de cáncer de mama en su familia y sus hábitos de vida son saludables, ¿cuál es la probabilidad, dice, de tener cáncer de mama? Bueno, cualquier mujer a partir de una edad tiene un cierto riesgo, es decir, no hay pacientes con riesgo cero, ¿no? Entonces, bueno, el cáncer de mama se tira mucho de estadísticas y los datos que tú das son de estadísticas también de grandes poblaciones, pero se considera un dato muy habitual, muy constante, es que una mujer tiene un riesgo de aproximadamente un 7, un 8% de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida. Es un porcentaje pues, que acaba suponiendo una de cada 12 pacientes que lleguen a los 75 o 80 años, que es nada despreciable. La media, ¿no? Es un tumor muy frecuente, tan frecuente como para que esté justificadas las medidas de chequeo. Que la paciente, como cuenta en la pregunta, no tenga antecedentes en su familia es un dato a favor, pero no le rebaja de ese riesgo. Claro. O sea, el 7-8% lo tiene cualquier mujer, ¿no? Por decirlo así. Con lo cual, la respuesta es recomendación de prevención, como el resto de mujeres. Sí, sí, que no tenga un historial familiar previo no hace que su madre haya tenido muy buena salud, toda la familia haya tenido muy buena salud, pues no quita para que ella, cuando le empiecen a llamar en las campañas de chequeo para la mamografía, que vaya, ¿no? que tenga que cumplir como el resto. No, un historial familiar sin antecedentes de mama no te vacuna de no tener la enfermedad. Hablando de prevención, supongo que usted se refiere a las mamografías, doctor. En casos en los que no se tienen antecedentes de cáncer de mama, ¿cuándo hay que comenzar a hacer esas mamografías? Bueno, es un asunto un poco controvertido, hay varias recomendaciones, incluso a nivel médico y con pruebas médicas, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo, existiendo pequeñas discrepancias, que a partir de los 50 años se debe empezar. 50 años, de acuerdo. Sí. Hay gente que empieza antes o que consideras que eso también tiene una parte de gasto sanitario, de recursos sanitarios que gastas haciendo esas mamografías. Nosotros somos más partidarios, por ejemplo, de empezar con pacientes a partir de los 40 años y hay otras opiniones médicas autorizadas que dicen, bueno, pues empezar a partir de los 50, ¿no? Está claro que cuanto antes mejor, ¿verdad?, para esta patología y para tantos Sí, pero en principio con la frontera de los 40 años es suficiente, salvo que exista un historial familiar de varios casos. Y evidentemente las mujeres que tienen menos de 40 años, si se detectan algún síntoma, pues son pacientes que deben consultar. Eso no, una cosa es la regla general y otra es lo que le suceda a una paciente en concreto. Precisamente nos escribe María, que dice: estoy operada de un carcinoma ductal infiltrante sin ganglios afectados y con tratamiento de quimioterapia y radioterapia desde hace poco más de 5 años, sin problemas hasta la fecha. Mi pregunta está relacionada con mis 2 hijas de 30 y 22 años. ¿Deberían hacerse alguna prueba específica y tomar medidas preventivas especiales o simplemente seguir las indicaciones recomendadas a cualquier mujer? Gracias, María, por tu pregunta. Bueno, habría que saber un poco más el historial de María en cuanto a la edad en la que ella tiene el tumor. Pero lo más probable, si tiene unas hijas de 30 y 22 años y fue operada hace poco, fue diagnosticada hace poco, es que ella haya sido diagnosticada pues, en una fase posmenopáusica, haya sido diagnosticada pues, de 50 a 60 años para adelante. Lo más probable es que ella tenga un cáncer de mama esporádico y no un cáncer de mama familiar. El esporádico, por decirlo de un modo muy simple, pero que también es muy fácil de recordar, es al que le toca, pero el resto de su familia, sus familiares de primer grado, no tienen un riesgo añadido. En casos de que no haya un historial familiar importante, que yo lo supongo por la edad que parece tener la paciente, tampoco lo dice, pero bueno. Que tampoco haya tías, que no haya nada por el historial paterno, por el padre Claro. de esas 2 mujeres de 30 y 22 años, la recomendación la más habitual sería empezar con los controles a partir de los 40 años. A veces puedes plantearte, según los síntomas, hacer una primera revisión, una primera mamografía con 35 años. Antes no es necesario hacer nada, salvo que la paciente notara algún síntoma o una revisión ginecológica, que a esas edades ya las debe haber empezado,
pues se notará algo especial. Pero las mamografías, las ecografías, en principio, con empezar a los 40 años es suficiente, si no existe un historial familiar más importante que su madre, que tuvo el tumor con 60 años, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hablando de síntomas, doctor, hay varias mujeres que le escriben preocupadas porque se han detectado algún tipo de bulto en el pecho. ¿Hay alguna forma de saber si son malignos? Pregunta esta persona. Dice que tiene 39 años y un hijo. Bueno, al final, para determinar si son malignos o benignos requiere una consulta médica, y que es el especialista el que opine, muy probablemente explorando a la paciente y haciendo alguna prueba de imagen, que con 39 años una ecografía sería recomendable y probablemente una mamografía también. Aquí hay varias ideas, lo que pasa es que a veces pueden sonar un poco contradictorias. La mayoría de pacientes que consultan por un tumor de mama o por notar ellas mismas un bulto en la mama, o sea, ¿usted por qué viene? Yo vengo porque me noto un bulto. Sí. La mayoría de ellas no tienen un cáncer de mama, eso es importante, ¿no? Y cuanto más joven es la paciente, más probable es que los resultados sean benignos, que sean quistes, que sean fibroadenomas, bueno, un compendio de lesiones benignas que ninguna de ellas tiene una trascendencia importante. Pero eso una propia paciente, ni siquiera un médico, es capaz de discriminarlo por la exploración. Lo tienes que aclarar con una exploración de especialista y también con una mamografía, claro, y con una ecografía. Porque también es verdad, y no es contradictorio con lo anterior, que la mayoría de pacientes que se diagnostican de un cáncer de mama lo hacen en el estudio de un bulto que se han notado. Claro. Dices, la mayoría son benignos, perfectamente, y lo normal con 39 años es tener un bulto benigno. Pero si tú dices, ¿cómo ha llegado el diagnóstico una paciente de un cáncer de mama? Pues muchas veces porque ella se notó un bulto, ¿no? Sí, porque... Entonces, un bulto es lo suficientemente importante como para que requiera más estudios. También es verdad que en las mujeres con 39 años, con ciclos menstruales, con cambios hormonales en la mama a lo largo de los ciclos, la recomendación es que repitan la exploración en un momento del ciclo en el que la mama esté más tranquila desde el punto de vista hormonal. Eso corresponde más o menos a un día 10, día 14 del ciclo. Si la paciente lo sigue notando en ese momento, pues lo recomendable, lo prudente es que tenga una consulta médica. A revisar, ¿no? Qué importante es, ¿verdad? También que uno mismo pues se conozca pues también cómo evoluciona pues la mama en este caso, sí, ¿verdad? Preguntan si la mamografía en 3D es más precisa, doctor. Bueno, la mamografía en 3D es un refinamiento, es una mejora respecto a la mamografía tradicional. Básicamente, en una mamografía convencional, una mamografía normal, tú lo que haces es dos imágenes, ¿no? Haces una foto de frente, como si nos hacen una foto a nosotros desde aquí, y una foto de perfil, como si la cámara se pone aquí. Y con una mamografía en 3D lo que haces es partir la mama en varias secciones. Es decir, obtienes como 6, 8 mamografías parciales y te evitas una superposición de imagen que puedes tener si te hacen una foto aquí, que yo puedo taparte a ti claro, y no se te ve, o si hacen una foto delante. Desde el punto de vista clínico, lo que ha aportado la mamografía en 3D ha mejorado los buenos resultados de la mamografía en cuanto a diagnóstico precoz. Nosotros contamos con la mamografía en 3D desde hace 3, 4 años y lo que hemos visto es que hay un pequeño porcentaje de pacientes con dudas diagnósticas, con dudas en focos de tumor, que la mamografía en 3D lo ha confirmado, ¿no? El porcentaje es pequeño, pero bueno, es un 5 o un 6% de pacientes en los que tú logras tener un diagnóstico en una fase muy inicial, una fase muy curable, pues gracias a partir la mama en pequeñas secciones, por decirlo de algún modo. No está mal, desde luego, aunque sea un porcentaje bajo, doctor. Todo suma, evidentemente. Más preguntas que llegan a abc.es. Miriam dice lo siguiente: ¿el cáncer de mama tipo HR2 positivo tiene cura? Bueno, no tan complicada, ¿no? Supongo. Hombre, es un tipo especial de tumor, no es el diagnóstico más habitual de los tumores. Los tumores de mama, dentro de que los médicos clasificamos muchas veces las enfermedades en varios subtipos, bueno, pues el tipo ER2 es un tipo que puede suponer cerca del 10% de los tumores de mama y tiene un peor pronóstico que otros tipos de tumor. No es el de peor pronóstico de todos, pero es un tumor de mama, como todo cáncer de mama, que es curable. Eso depende
del momento en el que se diagnostica, de la fase inicial en el que tiene la paciente cuando se diagnostica, y también de los tratamientos que recibe y de la respuesta que haga. El tipo ER2, ese 10%, esos tumores de peor pronóstico, tiene la ventaja, que no es poca, de tener un tratamiento específico, un tratamiento especial para ese tipo de tumores. Además es una línea de investigación muy importante en la que antes había una única medicación que se llama Herceptin, ahora hay más medicaciones que pueden mejorar los resultados. Entonces, yo de un modo muy simple a la pregunta esa le diría que sí, que el tipo ER2 se cura añadiendo una medicación especial, pero que muchos tumores de ese tipo pues logran curarse, aún sabiendo que el pronóstico es un poco peor, ¿no? Ajá, muy bien. Atención, porque nos escribe Andrés, dice: hola, soy un varón de 65 años con cáncer de mama. ¿Qué ventajas tiene el citrato de tamoxifene sobre los inhibidores de la aromatasa? Y también pregunta: ¿extender el uso del tamoxifene a los 10 años acarrearía riesgo para algún órgano, por ejemplo, el hígado? Y también recuerdo que María Luisa pues también estaba interesada en conocer el uso de este tratamiento. Gracias a los dos, y recordar que el cáncer de mama pues también afecta como a un 1% de los varones, ¿es así? Bueno, a un 1% de toda la serie de pacientes, es decir, por cada 100 mujeres, además es una estadística muy constante, por cada 100 mujeres que tienen un cáncer de mama aparece un varón. O sea, nosotros pues acabamos tratando pues una frecuencia además muy constante, pues 2-3 varones al año en un grupo de pacientes que se tratan pues cerca de 300. El ¿no? 1% de los cánceres de mama corresponde a varones. El 1% corresponde a los varones, es mucho menos frecuente. Es también la edad más típica de aparición, es en la que comenta el paciente, que es cerca de los 60-65 años, un jubilado, por decirlo, un jubilado precoz. Y el tratamiento normalmente es el tratamiento quirúrgico. El pronóstico es igual que el de una mujer, dependerá del tipo especial de tumor que tenga, como el ER2, de la cantidad de tumor que tenga, pero las indicaciones de operación, de hacer una biopsia de gangliocentinela, de tratamiento de quimioterapia, de tratamiento hormonal, son básicamente idénticas. Entonces, la pregunta de él va por qué tipo de tratamiento hormonal se daría. Tiene dos preguntas. Sí. Entonces, en principio, el tratamiento más indicado en los varones, cuando su tumor es receptores hormonales positivos, que eso le pasa en el 80% de las veces, es el tratamiento con tamoxifeno, que es el que se ha comprobado en los estudios clínicos que tiene más validez, ¿no? Y es el que, como regla general, el que se prescribe, ¿no? El 80% de los varones con cáncer de mama tienen receptores hormonales positivos, el 80% tienen esa recomendación. En general, la recomendación es de mantenerlo durante 5 años. Sí es verdad que el periodo de tratamiento ahora mismo está un poco en discusión, hay algunos estudios clínicos que lo pueden modificar. Hace 15-20 años, igual alguno más, el tamoxifeno se prescribía de por vida a varones y mujeres. Usted tiene un cáncer de mama con receptores hormonales positivos, pues usted toma esta medicación a partir de ahora, ¿no? Bueno, lo que se ha visto en estudios clínicos es que tratamientos muy prolongados, más allá de 10 años, no previenen en cuanto a aparición de enfermedad, a reaparición de enfermedad, y sin embargo tienen efectos secundarios. Es decir, tú al paciente no le aportas ningún beneficio, lo metes en posibles efectos secundarios. Digamos que el trabajo que tenía que hacer ya lo había hecho. Ya lo ha hecho. Entonces, ahora, y también va un poco en la pregunta de la otra paciente, ahora existe un poco más estudios clínicos, o existe un poco más la duda de si compensa prolongar en pacientes que toleran bien el tratamiento, en vez de mantenerlo durante 5 años, mantenerlo por lo menos durante 10 años. 10 años, con lo cual tienes un poquito más de beneficio en protección, pero puedes tener un poco más de riesgo. Yo creo que esa recomendación no se le puede dar una regla general a un paciente que esté viendo el videochat, sino que lo tienes que ver un poco en función de los efectos secundarios que le ha planteado ese tratamiento, lo tiene que ver con su oncólogo, el médico que le revisa. Los efectos secundarios que se ha planteado ese tratamiento, y por otro lado también el riesgo especial que tiene ese paciente. Claro, entonces la medicación en pacientes que pueden tener un riesgo importante de una recaída, pues varios ganglios con enfermedad, tumores con algún rasgo de agresividad, o puedes dar esa medicación en pacientes con un riesgo de recaída muy bajo. Entonces, pues el riesgo-beneficio que tienes que evaluar en cualquier prescripción,
pues puedes orientarlo hacia una cosa u otra, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Vamos con el capítulo de síntomas, que también hay varios internautas que nos hacen referencia a esto. El dolor de espalda, dice esta persona, es un síntoma de cáncer de seno, y el cansancio prematuro. La verdad que hay varias preguntas haciendo referencia, pues eso, cansancio, dolor, incluso dolor de pecho. Yo no sé si nos puede contar un poco si el cáncer de mama da síntomas o no se puede simplificar de esta manera. Bueno, en general, la mayoría de pacientes que se diagnostican de un cáncer de mama se diagnostican, lo que he comentado antes, por la presencia de un nódulo en la mama palpable. Vale. Eso es el síntoma más habitual. La mayoría de las veces ese nódulo que la paciente cuenta es un nódulo que no le duele, que no le duele de una forma muy importante. Sí. Le produce una pequeña molestia, pero no necesita analgésicos y no interfiere con su vida normal. Hay una leyenda respecto a esto que me gustaría aclarar en un foro de opinión, una leyenda que se tiene a nivel de la calle, que es que el cáncer de mama no duele nunca. Bueno, pues eso es una pequeña mentira, ¿no? A veces pacientes con tumores de mama tienen pues pequeñas molestias, que las localizan siempre en el mismo sitio, que no son muy importantes, que no requieren analgesia, pero tienen dolor. Entonces, hay en algunas ocasiones ves en consulta pacientes que tardan un poco en venir porque les dolía y oyeron que como me dolía no podía ser Claro, malo. pues tampoco es eso, ¿verdad? Y eso no lo puedes decir de una forma tan categórica, ¿no? Hay un pequeño porcentaje. Y luego, el segundo motivo por el que acabas consultando, acabas diagnosticando un cáncer de mama es el puro chequeo, pacientes que no tienen ningún síntoma. Pero bueno, a partir de ahí, otros motivos de consulta por los que tú puedes acabar diagnosticando un cáncer de mama, pues pueden tener que ver con notarse un ganglio debajo de la axila o con notar síntomas de tener enfermedad, no solo en la mama, sino también en alguna otra zona del cuerpo, ¿no? Hombre, el dolor de espalda podría ser por una metástasis en el hueso de un cáncer de mama, pero ya sería una situación de un tumor más avanzado, ¿no? Es mucho más frecuente que una mujer que tenga un dolor de espalda pues sea por alguna patología que no tenga nada que ver con la mama. Que sea Desde luego, eso, dolor de espalda y cansancio. Y cansancio tampoco. Lo pueden tener pacientes con un tumor en fases avanzadas, pero no, es muy raro que sea el único síntoma aislado. Es decir, ¿a usted qué le pasa? No, yo lo único que tengo es dolor de espalda. Y de ahí llegar a un diagnóstico de un cáncer de mama, pues sería casi una excepción. Claro, ¿no? claro. Bueno, mire, le saluda Carmen, que dice que le operó usted en mayo de 2003, que no ha tenido problemas y que se encuentra muy bien. Y vamos con la pregunta de Conchi, dice, ¿una mama muy densa y fibrosa es propensa al cáncer? Bueno, muchas gracias por el saludo de Carmen, que me alegra saber que está bien y es un mensaje también a dar que la mayoría de los pacientes pues van bien, ¿no? Y la gente pues le tenemos que dar relato un poco los médicos entre operaciones, quizá quimio, quizá radioterapia, pero bueno, normalmente el pronóstico, la mayoría de las pacientes, como le pasa a Carmen, van bien, ¿no? En cuanto a la pregunta de las mamas densas y fibrosas, tiene dos componentes. Por un lado, sí que parece que una mayor densidad mamaria, dentro de los factores que pueden asociarse con un riesgo de mama, puede tener que ver, es decir, puede aumentar ligeramente el riesgo. Eso por un lado. También es importante recordar que en todas las pacientes tú puedes determinar varios riesgos de tener cáncer de mama, varios datos, ¿no? Que si han tenido hijos o no, que si los han tenido pronto o no, que si han dado pecho o no, que si hay antecedentes en la familia o no. Es decir, hay una serie de boletos, por decirlo de algún modo, que se pueden tener. Y uno de ellos es tener las mamas más densas, en cierta medida. Depende también de la edad en la que estemos hablando. Claro. Una mama densa y fibrosa con 35 años es el hallazgo normal en esa población, y una mama densa y fibrosa con 60 años pues es ya un hallazgo un poco fuera de lo normal. Claro. Podrían tener en esas edades, podrían tener un poco de riesgo. El otro asunto es que la mama densa y la mama fibrosa es una mama en la que es más difícil hacer un diagnóstico precoz. Es decir, que una paciente que vaya a una campaña de chequeo, pues es más difícil encontrarle un nódulo o que tengas que recurrir a lo que comentábamos, a una tomosíntesis para terminar de aclararlo. Una tomosíntesis que es la mamografía en 3D. Perdón, sí, la mamografía en 3D. Bueno, vale, muy bien. Bueno, pues vamos con más preguntas, doctor. Dice, desde hace 6 meses, Jacinta es quien nos escribe, mi mama derecha segrega un líquido amarillento. Me han hecho galactografía, ecografía, mamografía y no se ve de momento papiloma, pero sí los conductos galactóforos dilatados. Me gustaría que me aconsejara no vaya a pasar que cuando me quiera dar cuenta pues y actuar sea demasiado tarde. Una preocupación pues muy frecuente. Gracias, Jacinta.
Bueno, evidentemente tendría que saber alguna, aunque la información que manda en la pregunta es bastante completa, tendría que saber algún detalle más, ¿no? Claro. El primero sería, un detalle importante es que es difícil de precisar para las pacientes, es si la secreción le aparece en los dos pechos o le aparece en un único pecho. Y si le aparece en un único pecho, si aparece en un único orificio, que eso es bastante difícil de precisar por una paciente, salvo que sea muy observadora, o aparece por varios orificios, ¿no? Yo creo que ella está correctamente estudiada por lo que comenta, ¿no? O sea, hacer una mamografía, hacer una ecografía, hacer una galactografía en una secreción mamaria, si todas las pruebas son normales, yo la otra prueba que haría sería una citología, es decir, el análisis del líquido que segrega. Bueno. Pero lo más probable, por el tipo de secreción que describe en cuanto a la coloración, lo más probable es que esa citología, y luego viendo el resto de las pruebas, lo más probable es que esa citología fuera benigna. Yo, ya digo, sin Bueno, es un buen tener la consejo información, ¿no? terminar con la citología. Terminar con la vamos a citología ver. y confirmar que el médico que le ha atendido, viendo su mamografía, su ecografía, descarta un papiloma, que no es un cáncer de mama, es una pequeña lesión de riesgo, aunque se recomienda operarla, descarta un papiloma y plantearse pues seguir su revisión, pues igual una revisión más corta, en un plazo de 6 meses, pero luego probablemente seguir una revisión normal. Lo más probable es que la paciente lo que tenga sea una secreción mamaria benigna que no requiera un tratamiento especial, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando. María Isabel, 43 años, dice, llevo 13 años operada, no tengo ganglios afectados y pregunta, ¿tengo más riesgo cuando se aproxime la menopausia? Como tal, no. O sea, vamos a ver, ella el riesgo que tiene es por su antecedente. Pues ella ha tenido un tumor pues, con 43, claro, con 30 años. 30 años. Un cáncer precoz. Vamos a ver, ha tenido más que precoz, ha tenido en una edad temprana de la paciente, pero la mayoría de las recaídas en un cáncer de mama suceden, como en todos los tumores, en los primeros 5 años. Que ella los ha cumplido, de hecho lleva 13 de seguimiento. Lo más normal es que, afortunadamente, que ella nunca vuelva a tener nada en relación con un cáncer de mama, pero se tiene que completar el seguimiento durante unos cuantos años más hasta considerarse población normal. Lo decimos en la consulta a veces, aunque suene ofensivo, pero yo creo que a las pacientes no les suena nada ofensivo, hasta que usted vuelva a ser del montón. Bueno, cuando la paciente vuelve a tener el riesgo de la población normal, claro, del montón normal, lo que tiene que hacer es su revisión anual, y en esa revisión pues ella es susceptible, como le puede pasar a sus compañeras del colegio, de tener un tumor de mama pues a los 60 años. Ahora, pero con la menopausia entonces sí que aumentan las probabilidades, que también es un poco lo que ella quiere preguntar. No exactamente, vamos a ver, de hecho, si la menopausia es precoz, si una paciente deja de tener reglas, una mujer deja de tener reglas con 45 años, tiene menos riesgo, en estudios de población, que si deja de tener reglas con 55 años. Es decir, yo tengo una menopausia más tardía, bueno, pues todo ese tiempo de exposición a las hormonas, esos 10 años más, en principio le dan un riesgo mayor. Ajá. Entonces, menopausias precoces es una población en la que el riesgo es menor, pero es un riesgo, para decir, pues en este porcentaje de pacientes le pasa a un 7% y en los otros les pasa un 5%, una cosa así. El otro asunto es que si tú ves a las pacientes que se operan de un cáncer de mama, y yo creo que eso es lo que puede llevar un poco a confusión a esta paciente, hay como dos momentos de edades en las que puede aparecer el cáncer de mama. Unos con 40, 45 años y otros un segundo grupo de pacientes que aparecen pues con 60, con 60 y pocos años, ¿no? Entonces hay gente que eso lo asocia a que ha sido por la menopausia, pero, claro, pero no hay esa relación causa-efecto como pregunta ella. Yo creo que también contestamos así a Laura, que dice que yo pensaba que era una suerte la menopausia tardía y pregunta si usted recomienda una histerectomía más ovarios de manera preventiva. No existe esa recomendación Para en nada. población normal para reducir el riesgo. Es lo que he comentado antes. Y también, bueno, pues la menopausia tardía pues te protege de descalcificación, de algunos problemas cardiovasculares que puedas tener. Las mujeres que tienen una menopausia muy precoz, que la tienen con 45 años, más fácilmente tienen problemas de osteoporosis, tienen algún otro problema cardiovascular, claro. Es decir, que la madre naturaleza ha colocado la menopausia en un sitio pues de forma... Bueno, pues, efectivamente, como todo hay que ver pues un poco pues la balanza, ¿no? Poner el riesgo-beneficio y efectivamente... Sí, hay muchos datos y en la mama, las cosas en relación con causas del cáncer de mama pasa mucho eso, ¿no? Claro. Y muchas veces pues a la población general pues le despista, porque a veces parecen pues informaciones contradictorias, ¿no?
o que todo te vacuna o todo te Claro. condena, cuando no es Pues así, por eso ¿no? estamos aquí con el doctor Martínez Regueira, que está contestando las dudas de los lectores de ABC. Vamos con la pregunta de Teresa. ¿Podemos estar abusando de las radiaciones? Dice que a la larga sean más perjudiciales para el cáncer de mama, o no tiene nada que ver. Bueno, yo supongo que esa pregunta irá a un aspecto controvertido, que es la realización de una mamografía Claro, anual claro, y la radiación que eso claro. provoca, ¿no? Bueno, otra vez, como he comentado antes, es un aspecto controvertido, con lo cual yo daré en mi opinión, que no tiene por qué coincidir Adelante, sí. con la de otros especialistas, ¿no? En principio, la radiación que recibe una paciente por hacer controles mamográficos anuales y por estar haciéndolo desde los 40 años hasta los 85 años, no es una radiación lo suficientemente importante como para que eso le desencadene un problema. Y lo que se considera, ya digo que no hay una opinión médica unánime, ¿no? Pero lo consideramos nosotros, lo consideran nuestros radiólogos, es una opinión que tiene sus defensores importantes, es que el beneficio que tú aportas haciendo un control mamográfico anual es superior a la pequeña radiación que va a recibir esa paciente, pues por sus 40, 45 años haciéndose mamografías. Y también es verdad que los aparatos, los mamógrafos, cada vez más están más modernizados, son más sofisticados, y las pacientes no reciben tanta radiación como la que se recibían con mamógrafos Claro. de hace unos años, ¿no? Claro, claro. Pues vamos con la pregunta de Maite. Le escribe lo siguiente. Mi pregunta es, ¿cuándo se puede considerar a una mujer curada de cáncer de mama? Una pregunta complicada también, ¿no, Sí, doctor? complicado un poquito. Bueno, al cáncer de mama es una excepción respecto a otros tumores, en cuanto a, pues como el cáncer de pulmón o el cáncer de colon, ¿no? El cáncer de mama es posible una recaída pasados varios años desde el diagnóstico inicial. Entonces, tú, para considerar usted está curada de un cáncer de mama, tienes que dejar pasar más años que los que necesitas dejar pasar para otros tumores. Como regla general, y es lo que la población tiene más en la cabeza, es que tú a los 5 años puedes, por decirlo así, echar cuentas. Es decir, Sí. han pasado 5 años desde que me diagnosticaron de un cáncer de colon, de un cáncer de estómago, y si yo no he tenido una recaída ya, no la voy a tener. Bueno, en la mama el tiempo ese lo tienes que prolongar. Para decir usted está curada, pues se considera, ¿Cómo cuánto tiempo? pues a veces, pues cerca de 10 o incluso 15 años. Y hay gente que considera que hasta los 20 años la supervivencia de una paciente operada de un cáncer de mama no vuelve a ser la supervivencia de la población normal. Pero es importante recordar lo que he comentado, que la mayoría de recaídas suceden en los 5 primeros años. Con lo Es cual, más raro que a los 7, 8 años haya una recaída. Esas pacientes que se han operado de un cáncer de mama hace 8 o 10 años tienen que seguir llevando revisiones y tienes que seguir viéndolas de una forma más especial que no el de la población normal. Cuando se cumplan esos 15 años, esos 20 años, esas pacientes tienen que llevar las revisiones de la población normal. Lo normal es que Claro. no tengan una mastectomía bilateral y que tengan que hacer sus controles de mamografía. Pero ahí, pues de un modo muy estricto, tú puedes decir, contestando la pregunta, que hasta que no pasan 15, 20 años, no puedes hablar de curación. Ahora, es importante recordar que la mayoría de ellas sí se curan, ¿no? O sea exactamente. sí que mantienes los Pero controles no hay un que poco más bajar- de tiempo, No hay que ¿no? bajar la guardia por eso, ¿verdad? Le preguntan también, doctor, si las calcificaciones son cancerígenas. No, como tal no. Vamos a ver. Las calcificaciones es una descripción de una imagen que aparece en la mamografía. Te hacen una foto, que es una mamografía, y tú tienes calcificaciones. Bueno, pueden ser de dos tipos. Unas serían calcificaciones que se llaman así, que tienen cierto tamaño, varios milímetros, y otro que son las más importantes, que son las microcalcificaciones, que son de más pequeño tamaño, que miden pocos milímetros, y que es como si hubiera caído, si no ve una mamografía, que es una prueba difícil de ver, pues es como si hubiera caído sal fina en una mamografía, de pequeño tamaño. Bueno, pues esas microcalcificaciones, en una tercera parte de los casos, ya siento hablar en porcentaje, pero es el modo de explicar mejor Sí, las además cosas. que todo el mundo lo va a entender Sí. así bien. En una tercera parte de los casos corresponden a un tumor de mama. Es la foto de un tumor de mama. Sí. Y en 2/3 partes, las microcalcificaciones, no las grandes, la sal fina esa, tienen causas benignas. Entonces, las lesiones en la mama, en general, son buenas o malas al inicio. O sea, las calcificaciones grandes o las microcalcificaciones que son buenas de entrada no tienen capacidad de formar algo malo.
o sea, De no acuerdo. degeneran. No, tenía unas calcificaciones y de ahí me salió un cáncer. No, eso no sucede Eso no es así. posible. Lo que puede pasar es que las microcalcificaciones pues no se hayan diagnosticado a tiempo, no le hayan llamado la atención o la paciente no se haya estudiado, bueno, cualquier motivo que retrase y que correspondan a un cáncer. Pero son buenas o malas de entrada. No tienen capacidad de generar, como es la escueta pregunta que Sí. me comentas, pero sí que pueden ser, unas calcificaciones sí que pueden ser una imagen de un cáncer y el inicio de un diagnóstico y de los tratamientos que correspondan, ¿no? Doctor, hemos hablado de prevención, hemos hablado de tratamiento, de diagnóstico. Hay un aspecto que es el aspecto psicológico al que se enfrentan estas personas y hay una persona que ha escrito esta pregunta haciendo referencia a esto. ¿Cómo puede enfrentar la familia esta enfermedad de un familiar? ¿Cómo puede hacer para poder ayudarlo? Que hay muchas personas que les inquieta precisamente esto, cómo poder ayudar a estas pacientes, ¿no? Desde su punto de vista de especialista que ha tratado a tantas y tantas mujeres con esta enfermedad. Bueno, hombre, no puedes dar consejos generales para situaciones muy particulares, ¿no? Pero bueno, hay cosas importantes a recordar, que es que el cáncer de mama la mayoría de las veces se cura, ¿no? El cáncer de mama tiene unos tratamientos muy buenos, aunque es verdad que algunos de ellos pues son tratamientos duros, ¿no? Cáncer de mama también pues se vive con una angustia especial, es así, Efectivamente. y lo viven las mujeres, lo viven la familia y bueno, un gran porcentaje de pacientes reciben tratamientos con cierta incomodidad, pues la cirugía que puede ser una extirpación completa de la mama, la quimioterapia que puede caer el pelo y bueno, pues son tratamientos que todos tienen un beneficio si tienen sentido hacerse en esa paciente, pero que tienen unos posibles efectos secundarios. Claro. Entonces, yo no puedo dar una regla fija para recomendar a todas las pacientes, pero sí hay que recordar, tener en la cabeza que la mayoría de las veces las cosas van a ir bien y eso es importante recordarlo cuando viene la quimio, cuando viene la mastectomía. Si viene la mastectomía, la reconstrucción se puede hacer, a lo mejor no en ese momento, pero se puede hacer en un momento posterior y que luego también, bueno, pues que muchas pacientes, yo creo que la regla más importante es que la familia apoye a la hora de que sigan una buena recomendación médica, es decir, que si la recomendación es de quimioterapia, pues que se apliquen la quimioterapia, que sean prudentes a la hora de decir, bueno, pues si hay una recomendación de tomar una medicación durante 5 años, se tome la medicación, que sigan haciendo los chequeos y bueno, y luego pues reglas casi de sentido común, de acompañar al enfermo, ¿no? En este caso al familiar. Eso se nota mucho, bueno, pues cuando la familia, cuando la paciente tiene una familia que arropa mucho, que bueno, pues que está el marido pendiente, los hijos, bueno, pues eso siempre es un motivo de lucha también. Los pacientes lo tienen que recordar, que tienen que pelear porque tienen una familia detrás que para ellos también es importante, ¿no? Claro que sí, pues unas palabras seguro que han ayudado a muchas personas. Hablaba de mastectomía, nos han preguntado también sobre la doble mastectomía. ¿En qué ocasiones es recomendable realizar una doble mastectomía? Bueno, hay una parte evidente que es poco frecuente, que sería la señora que tiene un tumor en las dos mamas de un tamaño grande. Bueno, es poco habitual, pero bueno, eso sería una primera indicación. Y luego hay otra indicación, otro motivo de hacerla, que cada vez está más en la opinión pública y en boga, aunque la frecuencia siempre ha sido muy similar, que es hacerla de forma preventiva. Preventiva, sí. Como Angelina Jolie, sí, Angelina Jolie, que también, ¿no? Salió a la opinión pública, se habló mucho de ello. Sí. Bueno, pues Angelina Jolie tenía una mutación genética, es decir, tenía un error de fábrica, por decirlo de algún modo, ¿no? Que le predisponía a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida, como había tenido su madre y como había tenido su tía. Bueno, si tú tienes esa mutación, el tipo de mutación que tenía Angelina, que es algo poco frecuente, lo que tienes que hacer es plantearte, o se puede plantear uno de los tratamientos, es una extirpación bilateral de las dos mamas, ¿no? Entonces eso sería el motivo fundamental para hacerla a fecha de hoy, ¿no? Esa mutación es poco frecuente, le pasa a un 8-10% de pacientes con un cáncer de mama. Pero si hay un historial familiar importante, es decir, hay varios casos en la familia que han tenido enfermedad, lo han tenido joven, bueno, pues claro, puede ser un motivo para hacerlo, ¿no? La mutación genética, supongo, doctor, que se detecta con un análisis genético, ¿no? Sí, es un análisis de sangre
que la detecta. Lo ideal es saber si en la familia hay algún caso que la ha tenido antes, o sea, quiere decir que ha habido pacientes con enfermedad que tienen la mutación. Si pasa eso, los familiares de primer grado deben plantearse una consulta genética en unidades de genética que hay en hospitales, en muchos hospitales la hay, y plantear la conveniencia o no de hacer ese análisis. El análisis es un análisis de sangre, no es un análisis más complejo que ese, pero bueno. Claro, supongo que estará indicado también en personas que tengan familiares que hayan sufrido esta enfermedad, ¿no? Sí, sobre todo si lo han tenido joven, o sea, de 40 años para atrás o de 45 años para atrás, si hay más casos en la familia, o sea que no es un único caso de tumor el que haya habido. Si hay también cáncer de ovario en la familia, que a veces la mutación es responsable de ese cáncer de ovario. Bueno, hay una serie de criterios que yo creo que lo conviene más que lo comente su médico, ver su caso concreto, o incluso unidades genéticas, ¿no?, de consejo para decidir si solo tiene que hacer o no. Interesante esta pregunta, y ya para finalizar, doctor, porque llevamos ya 35 minutos de videochat, es la pregunta de este lector de ABC. Dice: ¿cómo se encuentran en este momento las investigaciones contra el cáncer de mama? Bueno, pues esto daría para otro videochat. Para otro videochat, pero no tenemos tanto tiempo. Y doctor, para que estuviera más gente, más especialistas de diversos ámbitos. Porque al final la clave de la curación es la aportación que pueden hacer varios especialistas, ¿no? Que pueden hacer pues radiólogos, que pueden hacer patólogos, que pueden hacer médicos del Servicio de Medicina Nuclear, y luego que pueden hacer los diferentes especialistas que tratan a una paciente como tal, pues los cirujanos, los oncólogos médicos, los radioterapeutas. Entonces, cada uno de ellos aporta sus investigaciones, a veces pues para mejorar la parte del diagnóstico, como la mamografía en 3D que veíamos, o a veces para mejorar partes especiales de tratamiento, de hacer tratamientos con menos secuelas, hacer mejores reconstrucciones o reconstruir a más pacientes con mastectomías, pero que duda cabe que el campo más importante de investigación pues corresponde básicamente a la aparición de nuevos fármacos, ¿no? Nuevos fármacos. En cuanto a pues, tratamiento. Tratamientos nuevos quimioterápicos, tratamientos médicos basados en anticuerpos, que no es quimioterapia, que se hacen para tipos especiales de tumor, el tumor HER2, que era una de las primeras preguntas que comentamos. Bueno, pues ahí hay un campo de investigación muy importante, y esos pacientes antes tenían un pronóstico muy malo, y ahora con nuevas medicaciones, en pacientes que participen en ensayos clínicos que se van probando, bueno, pues ahí hay un avance muy importante. Investigación en cáncer de mama es extensísima, ¿no? Hay desde una investigación básica en modelos animales, en desarrollo de nuevos fármacos, a la aplicación de los buenos resultados en series de pacientes, ¿no? Entonces es un campo enorme en el que afortunadamente hay grandes progresos, ¿no? Y que ha habido muchos avances en los últimos años, ¿verdad? Efectivamente, sí, en todos los campos lo hay, pero probablemente ese es el que uno espera que haya los avances más importantes, ¿no? Tenemos más preguntas. Yolanda, Emilia, Lorenza, Flor, bueno, nos han realizado también su pregunta, pero lamentablemente no tenemos tiempo para más. Doctor Martínez Regueira, director del área de patología mamaria de la Clínica Universidad de Navarra. Nos quedamos con esa frase que ha pronunciado hace unos minutos, que el cáncer de mama pues se cura. Un mensaje de esperanza, sin duda, ante la llegada del próximo domingo, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Muchas gracias. Okay. Y a ustedes, gracias también por formular sus preguntas y participar en este videochat de ABC. Saludos, adiós.